Hola a todos, ¿cómo les va? Espero que se encuentren bien. En 5 minutos más damos inicio formalmente a la transmisión de esta tertulia en el grupo de Aikido Material de Apoyo. Espero que todos se puedan ir conectando, se vayan sumando para poder participar y hacer esta una charla más agradable, compartir, intercambiar ideas, opiniones, etcétera. Así que espero que poquito a poquito todos empiecen a ingresar y se puedan ir sumando. Es la mejor parte de esto, de compartir. Así que, amigos, todos ustedes son bienvenidos. Recuerden que es muy importante para mí poder leerlos, ver sus comentarios, sus preguntas, sus consultas. Eh, Quiero ver esto, justamente, quiero que podamos estrujar esto, aprovecharlo al máximo y poder charlar. Hola Julio Bosa, gracias por estar. Hola Aldo, muchas gracias Aldo por estar presente y sobre todo muchas gracias por el espacio. Es para mí un honor y un placer poder compartir esto en tu grupo, un grupo que crece día a día, que es un grupo formado por practicantes de Aikido, interesados en continuar aprendiendo y en compartir. Así que Aldo, felicitaciones por el grupo y muchas gracias por el espacio. Hola Raúl, qué bueno que te sumás. Hola Alejandro, gracias por estar ahí, gracias por estar presente. Sepan entender si hay problemas con la conexión, muchas veces un poquito se cae o anda lenta, así que les pido disculpas de antemano por cualquier inconveniente. Quiero agradecerles mucho que estén ahí del otro lado. Bienvenido Agustín Ortega. Hola Raúl Castillo. Hola Fernando Cinta, ¿cómo estás? Qué grande David. Muchas gracias por estar ahí. David Cera, un gran amigo. Hola Hernán, gracias por estar. Hola María Pía, bienvenida. Raúl Castillo arranca realizando una pregunta. Raúl, voy a tomar tu primera pregunta que compartís con todos nosotros. Raúl, que es tercer Q, pregunta, ¿cómo mejorar mi nivel de caídas? ¿Cómo mejorar mi nivel de caídas? Es una pregunta que todos nos hicimos en un determinado momento y sobre todo, la parte más importante, que todos nos debemos continuar haciendo. Nunca debemos de estar conformes con nuestro nivel de caída. Eso es algo, Raúl, que quédate tranquilo, que lo vas a ir desarrollando durante el resto de tu vida. Siempre hay algo que aprender, siempre hay una manera diferente de acomodar el cuerpo, siempre hay una técnica o una vueltita a la técnica para permitir mejorar tu ukemi. Al principio es importante solamente entrenar a conciencia y practicar. Mientras más puedas hacer de uke, mejor. Trabajá, entrená, practicá, cae una y mil veces. No hay mejor forma de aprender a tomar un buen ukemi que siendo uke. Así que siempre ofrecete, siempre trabajá. Pedile a tus mayores, pedile a tu senpai, a tu sensei, que te expliquen, que te enseñen, pero sobre todo presta mucha atención a cada cosa que hacen, a la manera de acomodar el cuerpo.
Y la parte más importante es que tengas una buena comunicación con tu cuerpo. Es tu cuerpo el que te va a ir diciendo cómo acomodarte. Solamente que tienes que escucharlo. Cuando yo inicié Aikido, nosotros no teníamos tatami. Yo trabajaba en baldosas. Empecé entrenando en un club que solamente teníamos baldosas en el salón. Siempre fui delgado, pero en aquellos momentos era un alambre, era muchísimo más delgado. Yo regresaba a casa, recuerdo regresar a casa y me dolía todo el cuerpo. Me había golpeado en cada huesito de la columna, en cada omóplato, en cada tobillo, en cada rodilla. Yo regresaba en el micro diciendo que no iba a volver más a entrenar. Todo, les juro, absolutamente todo. Pero increíblemente a la siguiente clase estaba otra vez arriba de ese colectivo, yendo al dojo, en donde iba a volver a caer sobre baldosas. Estuve cayendo en baldosas durante casi mis 2 primeros años de trabajo en Aikido. Después conseguimos un dojo que tenía parquet, así que fue genial poder entrenar en un piso flotante, en un piso de parquet. Era madera, así que era un gran avance haber salido de la baldosa a la madera. Allí estuvimos entrenando también 2 años más. Y después, finalmente, de casi 4 años de práctica, conocí el tatami. Nuestro primer tatami, que fue un tatami de goma eva encastrable, de los comunes. Para mí eso fue un sueño, un paraíso. Aprender a caer en una superficie acolchada era increíble, fue un sueño. Realmente para aquellos que habíamos aprendido a caer en baldosa y después en el parquet, trabajar en tatami fue excelente, excelente. Así que, Raúl, tranquilo, tenés toda una vida para seguir mejorando, Lukemi. Practicá. Y lo que yo hago a veces como instructor, en algunas ocasiones, es sorprender a mis alumnos quitando el tatami. Es decir, cuando llegan todos o van llegando y comienzan a querer colocar las planchas para entrenar, ese día les digo, hoy entrenamos sin tatami. Es importantísimo poder entrenar sin tatami también, porque el suelo es la realidad. En la calle no está acolchada, la calle no está forrada de tatamis, las veredas no tienen colchonetas encastrables. Afuera está. Es importante a veces que la realidad también entre al dojo. Entonces, en ocasiones mis clases son sin tatami. No son muchas, pero créanme que en ocasiones simplemente se quita el tatami del dojo y entrenamos y trabajamos y caemos allí mismo sobre la baldosa. Es un buen ejercicio para los principiantes, pero sobre todo es un buen ejercicio para los antiguos, que les permite otra vez recordar y darse cuenta si están haciendo algo mal en su caída. El cuerpo y la comunicación con el cuerpo es lo mejor que podemos tener cada uno de nosotros. Por eso, Raúl, quédate tranquilo. Practicá, entrená una y otra vez tus caídas. Pero eso es algo que vas a mejorar durante el resto de tu vida. Siempre hay algo que mejorar. Siempre hay algo que corregir. Así que eso. Espero haber sido claro y haber podido responder tu inquietud. Los que quieran seguir preguntando, por favor, me van avisando. Bienvenido Mario Acuña. Hola Gerardo Pérez, gracias por estar ahí. Amigo César de La Rioja, un placer que estés acá. Hola Rubén, muchas gracias por estar. Luis Fernando Aldana, gracias por estar ahí. A toda la gente de Paraguay, Rubén Darío Villalba, abrazo grande hermano. Cuídense mucho, mis mejores saludos y deseos para la gente de Paraguay. Estimado Elías, gracias por estar de ese lado. Hola Walter, bienvenido. Sí, Hernán, en las caídas es así, o se ablanda el piso o se endurece la espalda cuando no hay tatami. Pero
hay que de vez en cuando volver al suelo, quitar el tatami y volver al suelo. Hola Chino, hola Mariano, gracias por estar. Mariano Fuensalinda, amigo, buenas tardes. Hola Rubén, hola Inucencio, un placer Inucencio que estés conectado, gracias por estar. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Ok, acá tenemos otra pregunta que hace Julio. Julio pregunta, continuando con los ukemis, ¿cómo se transmite al alumno que confía en su caída? Los nuevos suelen tener miedo o resistencia a buscar la caída en forma natural. Es una buena pregunta y muy válida. Quizás les sirva para esos instructores que recién se están iniciando. A medida que nosotros crecemos, en lugar de volvernos más naturales, nos volvemos más antinaturales. Un bebé, un niño pequeño, es el ejemplo más claro de naturalidad al momento de caer. Su cuerpo está relajado, sus músculos están relajados y al caer inclusive no se golpea ni se lastima como lo haría un adulto, cuyo momento al caer lo único que hace es tensar completamente todo el cuerpo. Y esto no importa si caigamos en el mejor de los tatamis o inclusive en una piscina en el agua, todos sabemos que si estamos duros y caemos, nos vamos a golpear más. Entonces, ¿cómo explicar y cómo transmitir la confianza para la caída? Empezando desde lo más básico, desde el suelo. Hay algunas personas que quieren comenzar a enseñar ukemi ya con la persona completamente erguida, parada. No, el ukemi empieza desde el suelo, teniendo contacto completo con el suelo, apoyando correctamente la espalda en el suelo, haciendo los ejercicios más básicos para destrabar la columna, las vértebras, yendo hacia atrás, hacia adelante, hacia un costado, empezando a hacer volteretas, permitiendo que haya libertad, conociendo el suelo. La mejor forma de evitar el miedo es conocerlo. Entonces, el principiante debe de conocer el tatami, el suelo, y debemos de ser cuidadosos al momento de entregarle la práctica de un principiante, de un kohai, a otro alumno, diciéndole que por favor lo cuide, sea cuidadoso, que no lo estampe ni lo tire contra el suelo. No tiene sentido, si ya está temeroso. La primera caída que tenga, la primera caída que se golpee, quizás sea la última oportunidad que esté dentro del dojo. Entonces, ya va a haber tiempo para darnos masa y azotarnos contra el tatami, por el momento que esa persona que ingresa adquiera la confianza de ir conociendo lo que va a ser quizás su mejor amigo, que es el tatami. Y para eso requiere tiempo y práctica. Así que tranquilo. La mejor forma de que alguien se relaje es siendo justamente natural. Que aprendan a conocer el tatami, que aprendan a moverse, a desplazarse, a ir de espaldas a un costado, al otro, que se acuesten en el tatami, que lo sientan con todo el cuerpo. Se trata básicamente de eso, mi consejo, Julio. Tranquilo y poco a poco, pero sobre todo todos los alumnos que intervienen y que trabajan con el kohai, con el principiante, que lo ayuden, que sean amables y que no le exijan más allá de lo que puede ir dando poco a poco en cada clase. Espero haber sido claro, Julio. Hola John, hola Javier Piñeiro, hola Raúl Castillo, un abrazo enorme. Un saludo a toda la gente de La Rioja, César, un gran saludo. Espero que vos, tu familia, tus hijos estén todos bien. Hola Sakura, hola Horacio, ¿cómo estás? Un cordial saludo para toda la gente de Mar del Plata. David Cera coloca, es verdad, el aikido desde mi concepto es un arte marcial en donde tenés que saber caer con o sin tatami. Y la realidad en la calle es que es muy distinta a donde impera el instinto de la defensa justamente con la marcialidad de la técnica. Sí, por eso es importante también trabajar sin tatami. Tenemos que aprender a caer en la realidad, que es el suelo. Y relacionado con lo que decíamos recién, jamás a un principiante se le hace caer en el suelo. Se lo cuida poco a poco, despacito,
Si bien solo era porque no teníamos tatami. Y mi instructor, la verdad que fue excelente a la hora de enseñarnos a perder el miedo a caer en el suelo. Lo que no evitaba que, a pesar de no tener miedo, por mi inexperiencia me golpeara. Pero yo aprendí a escuchar mi cuerpo y saber luego cómo ir acomodándolo para evitar golpearlo y continuar lastimándome. De eso se trata. Tranquilo y poco a poco. Rubén Alaris me dice, otra idea interesante que he probado es dar clases con muy poca luz o oscuras. Sí, Rubén, yo también. Me encanta. Es más, me gusta mucho. Trabajar con un ambiente a oscuras o tenue desarrolla no solamente nuestra capacidad para acomodar los bastoncillos del ojo, esto es algo que se trabaja mucho en el ninjutsu, ¿sí? Aprender a no ver con la pupila y el ojo centrado, sino a desarrollar una mirada que sea a partir de los bastoncillos, que son justamente lo que más luz percibe. No solamente eso, sino también hacer más caso a la sensación kinestésica, al agarre y a la técnica. Pero recuerden que recién vamos a poder agarrar una vez que tengamos a la persona cerca nuestro y afirmándose o agarrándonos. Por lo pronto lo que tenemos que aprender a hacer es a cubrirnos, porque si nos golpean en un ambiente muy oscuro, no vamos a ver los golpes llegar y solamente vamos a recibirlos. Así que se trata de un entrenamiento más que interesante y completo y que también los recomiendo. Entrenar en un ambiente oscuro y con poca luz es también prepararnos un poco para la realidad de la calle. Así que felicitaciones, yo también lo hago y estoy muy de acuerdo con lo que vos decís, Rubén Alariz. Hola Guillermo, bienvenido. Muchas gracias por estar ahí. Saludo a toda la gente. Mariano Fuensalinda me hace una consulta y me pregunta, ¿Atemi sí o no? Coloca, he visto a algunos instructores decir que no hay que usar el Atemi, ya que en Aikido no se golpea. He visto videos de grandes maestros como Saito, Nishio, Sugana, por ejemplo, que permanentemente aplican Atemi antes de realizar la técnica. ¿Cuál es mi visión? Me pregunta Mariano con respecto a esto. Pues mi visión es que Aikido es Atemi. En el Aikido, la Atemi está siempre presente, tiene que estar siempre presente. En la actualidad se ha sacrificado en muchas escuelas y en muchas líneas el Atemi por hacer una técnica fluida sin entender y sin comprender que un Atemi correctamente ejecutado no obstaculiza ni detiene la técnica bajo ningún punto de vista. Es todo lo contrario. El Atemi da paso a la técnica en muchísimas ocasiones. No solamente cuando nos toman con un buen quijón o un agarre muy firme para desequilibrar, aflojar o como quieran llamarle, sino en el ataque in situ, en el movimiento del atacante, el Atemi ayuda muchas veces a acompañar esa fuerza, a unirme, a unificarme. El Atemi es fundamental. Si me preguntan por qué no se está utilizando o no se utiliza en algunas escuelas o dojos, creo que es justamente por una correcta falta de comprensión del Atemi. El Atemi requiere mucho estudio, muchísimo estudio. Sobre todo requiere un estudio diferente al que hacen otras artes marciales, porque el Atemi en Aikido no está diseñado para romper, como en Karate, en donde el puño atraviesa el blanco. El Atemi en Aikido está diseñado para golpear y alcanzar puntos específicos del cuerpo, rápido, preciso y contundente, pero nunca para lastimar, atravesar, romper o dañar. Entiéndase de esa manera, y cuando trabajamos los ejercicios de Tegatana, o manos como sables, el Atemi está presente y ahí deben de entender que sus manos están cortando y golpeando. Es un tema que yo enseño mucho en mis clases, porque, señores, hacemos Aikido, y como lo digo siempre, es un arte marcial. Y si es un arte marcial, en el Aikido no solamente existen los Atemis con golpes de puño, sino que también están los Maegeri, ¿sí? O los Geri, las patadas, de todo tipo, solamente que a diferencia de otras artes marciales, no se patea en zonas altas, sino que se patea en zonas bajas, ¿sí? Son rápidos y también van destinados a desequilibrar, desestabilizar, etcétera, etcétera, etcétera. Es Aikido un arte marcial, no hay que olvidarlo. Espero haberte respondido, Mariano.
haber sido claro. Aikido es Atemi. Tienes que buscar, mirar, seguir a los senseis que has mencionado y cómo practican el Atemi y en el momento preciso en que lo ejecutan. Eso va a ayudar mucho a tu práctica, va a ser fundamental. Así que gracias por tu pregunta y espero haberte sido claro con eso. Bienvenido, Ricky Riru, gracias por estar ahí. Guillermo me dice, hola Sensei, tengo una consulta. ¿Qué va a suceder con las técnicas desde Shiko? Me refiero a que esta práctica termina con el tiempo dañando las rodillas. Hay ejemplos de sobra. ¿Es una práctica que se empezará a perder con el paso del tiempo? Nosotros lo estamos minimizando a una vez por semana y muy tranquilos. Guillermo, excelente tu pregunta. El Shiko. Voy a tratar de ser como estoy haciendo las respuestas rápidas y no muy extensas para que todos podamos participar. El Shiko es una práctica dentro del Aikido de las más tradicionales que hay. ¿Sí? Junto con la práctica de armas, etcétera, 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 el Shiko corresponde justamente a una costumbre netamente japonesa. Costumbre que deviene de la época samurái, feudal, ¿sí? Donde teníamos que aprender a defendernos, o los samuráis tenían que aprender a defenderse de rodillas al ser atacados, desenvainar rápidamente, cortar, o pararse o ejecutar una defensa desde esa posición. ¿Y por qué? Porque en Japón todo el mundo se sentaba de rodillas. En Occidente nosotros no estamos acostumbrados a eso. Así que se nos hace difícil o particularmente difícil asimilarla al principio. Sobre todo cuando comienzan Aikido las personas que ya son más adultas. El Shiko mal ejecutado daña las rodillas. Mal ejecutado daña las rodillas. El Shiko correctamente ejecutado, bien trabajado, no debería. Pero, ¿por qué no debería? No debería si se trabaja correctamente y a conciencia y con una buena superficie. Pero cualquier cosa o cualquier movimiento erróneo o mal ejecutado pone en riesgo de romperte las rodillas y lesionarte para siempre. En mi caso en particular, yo tengo mis dos rodillas completamente lesionadas. Una operada y la otra no la quise operar, pero también está lesionada. De igual manera, he continuado trabajando, recuperándolas, entrenando y moviéndome, y puedo hacer Shiko y puedo trabajar. Ahora, yo soy consciente de que el Shiko expone también a este tipo de lesiones. Por eso el trabajo debe de ser un trabajo muy, muy técnico y muy claro. El programa internacional Aikikai continúa pidiéndolo, como es natural. Es un programa que deviene de Japón. Y el programa de muchas otras líneas también. Aikido es japonés. Así que si nos lo piden, deberíamos de poder entrenarlo y ejecutarlo. Ahora, no cometan el error de volverse locos con el Shiko. Esto significa no pasen largas horas de su vida haciendo Shiko. En la calle, en el asfalto, en la piedra dura del cemento o de la vereda, no van a poder ponerse de rodillas y realizar un movimiento así, porque créanme que van a lastimarse y lo que menos quieren hacer en una pelea en la calle es dañarse las rodillas, quedar incapacitados para moverse. Si quieren, entrenen luego de manera particular, personal, o propongan hacer un laboratorio en sus dojos, entrenar las mismas disposiciones de las técnicas sentados en una silla simple, en una silla occidental, en una banqueta. Es algo muy lindo, salen muchas cosas interesantes, porque deberíamos de poder ejecutarlas de la misma manera que estando sentados en Shiko. Así que a trabajar este tema con cuidado, no volverse locos. El programa lo tenemos que aprender, las técnicas las tenemos que hacer, tenemos que poder demostrar que sabemos lo que el Comité Internacional nos pide o cuando hagamos una mesa de examen, pero tranquilos, aprendan las técnicas, desarrollenlas, interiorícenlas, que el Shiko lo único que nos ayuda es a fortalecer bien nuestra cadera, nuestro centro y a poder manejarnos desde ahí,
pero no se vuelvan locos con una práctica excesiva, porque tarde o temprano, efectivamente, termina dañando. Así que eso, Guillermo, espero haber sido claro con la respuesta que te di. Un abrazo grande, grande, grande a toda la gente de Mar del Plata. Hola Omar Flores, gracias por estar ahí. Elías coloca que recuerda trabajar con los ojos vendados. Sí, Elías, hemos trabajado así con los ojos vendados, ya lo sabes. Es también una práctica que me gusta porque desarrolla más que nada los sentidos como hablábamos. Te potencia el sentido del oído, sentido del tacto, del agarre, etcétera, etcétera. Y sobre todo te ayuda a no depender tanto de los ojos al momento de realizar una defensa, sino a que ésta salga más fluida. Así que es una gran práctica también. Hola César Ureña, ya estás dentro, ya podés empezar a participar, a preguntar. Horacio Plaza comenta que hace unos años un senpai de él le ayudó con el tema de los ukemis al vendarle los ojos y guiarlo en los ukemis con los ojos vendados. Eso lo ayudó mucho porque justamente fue eliminándole la tensión natural. Y es verdad, Horacio, lo que hace que la gente se asuste es cuando mira, ¿sí? El verdadero valor de un guerrero es justamente mirar a la cara del miedo, ¿sí? Mirar de frente al miedo y decir las cosas de frente cuando se tienen que decir. Ese es el verdadero sentido de ser un guerrero. Entonces, el acto de ver siempre involucra esta sensación de temor. Es buena práctica, una buena forma de cerrar los ojos y ir sintiendo, como les decía al principio, el tatami con el cuerpo, ir percibiéndolo, ir entrando en contacto. Claro que ayuda, ayuda y sobre todo, como lo decía también hace un rato, ayuda y mejora la situación kinestésica del cuerpo, ¿sí? El cuerpo se ubica mejor en el espacio cuando uno de los sentidos tan importantes como la vista es quitado. Así que excelente, Horacio, sí, sí, sí. Hola César, ya estás. Saludos a toda la gente de Panamá. Un abrazo enorme a los compañeros de Panamá. Hola Daniel Almada. Hola Dani Barbera. ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Hola Andrés. Gracias por estar ahí. Javier Piñero me hace una pregunta, pero interesantísima, interesantísima. Me pregunta que qué líneas de armas yo utilizo y cuál es la relación que hago entre las armas y la mano vacía. Ariel, es excelentísima pregunta, te felicito. A ver, así como les dije que Aikido es Atemi, 90% Atemi, Aikido es también armas. Yo no puedo concebir que en algunas escuelas o líneas hayan dejado de utilizarse las armas en Aikido. Es ilógico, ilógico. De ahí luego alguien me dirá, Sensei, es verdad, pero nosotros no salimos armados a la calle, no salimos con una katana. No tiene sentido hacer ejercicios de Aikiken, no tiene sentido hacer ejercicios de Iaido, no tiene sentido practicar Kenjutsu. Tampoco salimos con un yo, no tiene sentido practicar Aikiyo, Jojutsu, etcétera, etcétera, etcétera. Y créanme que se confunden. Las armas educan el cuerpo y el movimiento del cuerpo, nos permiten desarrollar una gran postura y entender cómo posicionarnos correctamente ante el uke y ante los ataques del uke. Nos permiten aprender el sentido del maai, de la distancia. Nos permiten trabajar muchísimo. El estudio de las armas es una gran parte de mi aikido. Yo he estudiado armas de diferentes maestros de diferentes líneas, desde Tohei hasta la gente de Iwama. Si uno quiere aprender armas en Aikido, tiene que irremediablemente aprender las armas que recopiló y que trabajó el Sensei Saito y que nos dejó a todos. Luego sus descendientes o sus otros alumnos pueden realizar interpretaciones, pero si uno quiere aprender armas tiene que volver a la fuente y trabajarlas y entenderlas. De igual manera, hoy día vemos a muchas escuelas y muchos maestros enseñando formas que les son propias o personales.
o técnicas o formas de trabajar con el arma o con el boquén que son exclusivamente de esas líneas, de esas escuelas. Ahora, ustedes me preguntan, ¿eso está mal? No está mal, son estudios. El Aikiken, el Yo, etcétera, son estudios del trabajo que luego se traduce en el movimiento a manos vacías. Entonces, vayan a la fuente, aprendan de las formas que legó Sensei Saito, las formas que tiene Iwama, aprendan todas las formas de Yo y luego dejen las armas a un lado y practíquenlas a manos vacías. Mi forma de entrenar es hacer todas las formas luego a manos vacías. Y yo le doy muchísima importancia a la TEMI, mucha importancia en el trabajo a la TEMI. Así que para mí es fundamental la práctica con armas y el estudio correcto de las armas. Cuando yo dicto mis clases, suelo mostrar justamente cómo las armas se vuelcan en la forma del Aikido y cómo se vuelcan sobre todo en el Atemi. Así que, Javier, excelente tu pregunta y espero haberte respondido. Estudien todas las formas que puedan y luego dejen las armas y traten de desarrollarlas a manos vacías. Y luego hagan de eso una aplicación técnica real, ¿sí? Es decir, llévenla a la práctica del Aiki. De eso se trata. Así que gracias por responder, gracias por preguntar. Espero haberte podido ser un poco claro en lo que me preguntabas. Hola Ricardo Peña Marín, gracias por estar. Gracias Mariano Fuensalinda, me alegro que la respuesta que te di te haya servido. Hola Walter, bienvenido. Vicente Isurralde, saludos a toda la gente de la Patagonia. Vicente, saludos a todos, un abrazo enorme. Hola Mario, hola Julio Batista, una gran persona, un gran practicante, gracias por estar ahí. Javier González, hola Javi, muchas gracias por estar ahí presente, te mando un abrazo enorme. Hola Javier Cali, abrazo amigo, un fuerte abrazo, gracias por estar ahí. Me alegro que te guste lo que estás escuchando, Sergio, gracias por tu devolución. Ricardo Peña me pregunta, me duele mucho la espalda baja en mis entrenamientos básicos, ¿es normal? Mirá, Ricardo, primero que nada hay que ver qué entiendes por entrenamientos básicos, ¿sí? Eso es fundamental. Y en segundo lugar, justamente el Aikido está diseñado para que los ejercicios que realizamos en el tatami, con el ukemi, con la práctica con el compañero, con las armas, etc., nos hagan trabajar la espalda sin que nos duela. Quizás tengas una lesión, algo que desconozcas, que no seas consciente, que puede ser que te esté provocando esa molestia. Quizás sea contractura, ¿sí? Créanme que todos nosotros en esta época estamos un poco nerviosos, tensos, y es natural que nos contractemos, y sobre todo la espalda baja es una de las zonas que más también se suele afectar, ¿sí? Entonces, tranquilo. Mi recomendación es que luego te hagas ver con un especialista siempre, siempre, y después es que antes de empezar o de iniciar tu clase de Aikido, le des un especial calentamiento a esa zona. Hay ejercicios que son exclusivamente para preparar la zona de la espalda baja. Así que no cuesta nada centrar nuestra atención en ese lugar en donde sentimos la molestia. Como yo en mi caso, lo que hago es tomarme un tiempo más especial para calentar mis rodillas, que sé que tengo mis lesiones allí. Entonces se trata de eso. Se trata de ser conscientes y trabajar de acuerdo a nuestro cuerpo. Así que Ricardo Peña, espero haberte podido responder. Un abrazo. Mariano Fuensalinda hace otra pregunta y dice, sabemos que el Aikido es un arte marcial moderno, con lo cual es lógico que se vaya adaptando permanentemente a la época que estamos viviendo. Pero hay instructores ortodoxos que no lo aceptan y siguen enseñando las técnicas tradicionales. ¿Hay que aceptar estas actualizaciones o modificaciones de las técnicas?
o tenemos que seguir utilizando las técnicas tradicionales? Mariano, brillante. Una gran pregunta para un buen grupo como este, en donde estamos trabajando y hablando tantos practicantes de Aikido. A ver, en mi recorrido, en mi trayectoria de Aikido me he encontrado con muchos de este tipo de personas, ¿sí? Practicantes, sensei e instructores que son sumamente ortodoxos o sumamente estructurados, y personas sobre todo que creen que lo que hacen es Aikido. Hablan, inclusive llegan a usar esto, el Aikido de O-Sensei, o el Aikido auténtico, el real Aikido o el verdadero Aikido. Eh, yo sí, siempre rescato que para que una persona sea aikidoka debe de ser y de poseer una mente flexible, una mente que tenga la capacidad de adaptarse. Aikido es justamente eso, adaptación. Yo aprendo desde el primer momento a adaptarme al oponente. Toda mi vida en Aikido se trabaja de eso, se trata de aprender a adaptarme a un oponente. ¿Y qué nos enseñan en el dojo? Que no todos los oponentes son iguales, que tenemos que aprender a defendernos contra alguien que es más alto, o a veces más gordo, a veces más flaco, más bajo, más fuerte, menos fuerte. La clave está en la adaptación. O-Sensei lo escribió en varias veces y en varios de sus dichos y lo dijo. El Aikido está vivo, así como la naturaleza, el Aikido evoluciona. Así que es natural que las técnicas también lo hagan. El mismo O-Sensei, el mismo fundador decía esto. Así que no hay que tener ilusión. Lo que debemos de tener miedo es a la tergiversación, ¿sí? Entonces, evolucionar, las técnicas cambian, las técnicas se desarrollan, se adaptan, se ven, pero todos bajo la misma luz del Aikido, bajo los mismos principios. Para eso construimos la base del Aikido. La base es la base y luego viene la evolución. O sea, si el mismo fundador decía esto, ¿por qué negarlo? Sin embargo, hay personas, como te decía, que son solamente estructuradas porque su cabeza es así, cuadrada, y no podés sacarlas de la técnica básica que han practicado todos esos años. Y son excelentes en lo que hacen, pero es porque lo han hecho toda la vida. Ahora, le pedís que modifiquen algo y son incapaces. Es decir, que carecen del sentido de adaptación, algo que es fundamental en todo Aikidoka. Sobre todo, muchachos, en estos tiempos, en donde todos estamos encerrados en casa y debemos adaptarnos a una realidad que jamás pensamos que iba a salir de la pantalla de la televisión al mundo real. Entonces, un buen Aikidoka se adapta, siempre. Así que, Mariano, espero haberte podido responder, haber sido claro con lo que me preguntabas. Nicolai Fernández dice desde Uruguay, saludos. Hace unos cuantos años atrás practicábamos Aikido en un metro cuadrado. Éramos muchos en poco espacio. Eso quedó en mi forma de entrenar. Hasta ahora es muy efectivo. Yo soy segundo dan de Aikikai. Nicolai, excelente tu aporte también. Son todas formas de entrenar y que yo las recomiendo. Cuando yo enseño, muchas veces en la clase de Aikido, suelo justamente llamar la atención sobre esto. Ampliamente circulares, o muy largos, o muy danzados. Siempre llamo a reflexionar. Y digo, ok, ¿cómo haríamos esto en un bar? ¿Sí? ¿Cómo haríamos esto en un boliche donde estamos rodeados por mesas y sillas? ¿Cómo haríamos esto? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo achicamos el movimiento? Siempre hay que preguntarnos de esa manera. Siempre. Otra cosa que a mí me gusta hacer y que me gusta entrenar es con la espalda apoyada en la pared. Moverme desde la espalda apoyada en la pared con alguien sujetándome y arrinconándome, apretándome contra esa pared y desde allí hacer la técnica. Porque muchas veces en Aikido se absorbe retrocediendo, se hace algún desplazamiento a Yumiashi, se hace algún movimiento que me permite solamente si tengo el espacio. Pero si no tengo ese espacio, ¿cómo desarrollo un buen irimi? ¿Cómo hago una buena entrada?
Son todas cosas que nos tenemos que preguntar y que tenemos que trabajar. Así que te felicito por ese entrenamiento, síganlo haciendo, a mí me gusta siempre hacerlo. Así que Nicolai, excelente. Javier Cali hace una pregunta muy interesante que tiene un sentido espiritual y un sentido técnico. Javier pregunta, ya que están hablando sobre la mirada, ¿en qué parte se enfoca la mirada del oponente, una vez tenido en cuenta ya la distancia? Javier, tu pregunta es muy, muy buena y muy amplia. Muchos maestros han escrito sobre esto, inclusive uno de los más grandes, Miyamoto Musashi, en el libro de los 5 anillos hace referencia importante a dónde colocar la mirada. Yo coincido plenamente con lo que ese gran samurái escribió en aquel entonces. Él decía, la mirada no debe de colocarse ni en las manos ni en las armas de tu oponente porque tu alma será atrapada y tu mente por eso. Entonces, en Aikido aprendemos a desarrollar algo que se llama la mirada horizonte, ¿sí? Es una mirada que va más allá de la persona, no está solamente en el individuo. Sobre todo cuando aprendemos a hacer randori o jijuwasa, desarrollamos una mirada de tipo horizonte, en donde con el solo hecho de mirar hacia el frente, nosotros estamos abarcando completamente un espectro amplio y podemos ver a todo el sujeto en sí y sobre todo si hay más personas, poderlas ver y observarlas. Este tipo de mirada tiene que poder desarrollarse y practicarse. Si yo fijo mi atención en una sola parte del cuerpo de la persona, voy a perder de vista el resto, ¿sí? Si yo me enfrento en un cuadrilátero a un boxeador, yo estoy seguro que voy a poder tener en cierta manera un cierto grado más de atención sobre el movimiento de sus hombros, ¿sí? Que va a delatar luego el golpe que va a lanzar, si va a ser un jab, si va a ser un cross, si va a ser cualquiera, por supuesto que voy a prestar más atención a esta parte, ¿sí? Pero cuando estoy en la calle, en donde no hay reglas y en donde la persona me puede tanto golpear como patear, como clavar un cuchillo o reventarme un palo en la cabeza, tengo que desarrollar ese tipo de mirada que no me permita quedarme enfocado en una parte determinada de su cuerpo. Una mirada que lo abarque todo, porque también tengo que estar atento a si vienen otras personas o si necesito escapar o si necesito hacer uso de algo que esté cerca mío. Entonces, mi respuesta es esa. Aprendan a desarrollar ese tipo de mirada, la mirada horizonte, una mirada que nos permite abarcar y comprender tanto al oponente como a lo que hay alrededor nuestro. Así que espero haber sido claro, Javi, con lo que te estaba diciendo. Un abrazo. Julio Víctor Nick, hola Julio, un placer que estés ahí, Julio, un placer. Hace muchísimos años que no te veo y te mando un fuerte, fuerte abrazo. Hola Germán, gracias por estar ahí, Germán Santamaría, un abrazo. César Ureña me dice, ayer di una clase virtual de Aikiken trabajando con detalle Ichi no Ken Suburi, el cual nos hace descubrir la importancia de una buena postura y el ángulo correcto de las caderas, la extensión de los brazos, justamente con el correcto agarre. Creo que finalmente va a aportar en el taijutsu. Por supuesto, César, que es así. Claro que es así. Las armas y la práctica correcta de las armas siempre influencian nuestro trabajo y siempre influencian la forma de entrenar luego a manos vacías. Nos permiten desarrollar una correcta postura, un correcto trabajo de la distancia y sobre todo ser más asertivos. Es fundamental, así que coincido plenamente con vos, César. Raúl Castillo pregunta qué libros nos recomienda. Raúl, toda la literatura que caiga a tus manos, léela. Absolutamente toda. Yo tengo cientos de libros de Aikido. Y no dejo de leer. Siempre, es más, vuelvo a releer algunos viejos textos. Aprendan, estudien. El Aikido es un arte marcial que se estudia y se practica. Hay mucha gente que no lo comprende de esta manera. Hay mucha gente que solamente se dedica a entrenar y eso se ve luego en una práctica vacía. Pero el Aikido se estudia y se practica. Es la única manera de que nos volvamos artistas marciales más completos.
Así que podría recomendarte cientos. Después, si quieres, yo te paso un listado de los principales libros. Pero cualquier texto, cualquier libro que caiga en tus manos, hacelo, velo, tenelo y atesoralo. Cuando yo comencé a practicar Aikido, los libros eran escasísimos, no habían, no llegaban. Cuando conseguíamos un libro era hacer colas y pedírselo a un compañero que lo había conseguido para hacer fotocopias, impresiones. No habían libros. Así que hoy día que tenemos acceso tanto a la tecnología y que tantas cosas se comparten en las redes, es fundamental poder leer todo lo que podamos, aprender lo que podamos, tomar lo mejor y el resto analizarlo. Ese es mi consejo, Raúl. Hola, Cristian Nocetti. Andrés Espinosa pregunta sobre el Ki Aikido. Dice, me gustaría saber un poco más sobre las bases de Ki Aikido, aprender a manejar el Ki. Usted nos dio hace un tiempo una clase y me gustó mucho. Ok, el Ki Aikido, la práctica del Ki Aikido es fascinante. Yo inicié hasta mi tercer dan en la escuela del Sensei Tohei y aprendí quizás lo mejor que pude aprender de esta escuela. Para mí es fundamental que se aprendan y no se dejen de lado algunos de los ejercicios que este grandísimo maestro desarrolló. Muchos de la gente que trabaja en diferentes líneas, Aikikai, Kobayashi, etcétera, 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 inclusive en la línea de Iwama, muchos de los ejercicios que se practican fueron desarrollados también por el Sensei Koichi Tohei. Son ejercicios que forman parte del Hitoriwasa o de los movimientos que se hacen también en solitario. Muchas de las técnicas que hoy vemos fueron desarrolladas y explicadas cuando Tohei Sensei también era jefe de instructores en el Hombu Dojo, ¿sí? Cuando el Sensei Takiyomaru. Pero todos los maestros que pasaron o que asistían a sus clases, etcétera, algo absorbieron, algo aprendieron, algo incorporaron de Tohei, y es lo que muchas veces hoy día veo en muchas clases. La influencia de Tohei para el Aikido ha sido grandísima, grandísima, y no todo el mundo logra o alcanza a comprenderla porque desconocen que lo que están haciendo fueron técnicas creadas y desarrolladas por él. Pero ya vamos a tener otra oportunidad, Andrés, de entrenarlo y de practicarlo, y te aseguro que ahora que veo que te interesa, vamos a hacer un poquito más de hincapié en esto. Así que eso, espero haberte respondido. Hola Alfonso Nakashima, un placer que estés ahí. Sí, Julio hace un comentario relacionado con esto de los dolores de espalda. Él habla de que el dolor en la espalda baja justamente es el centro de las emociones. Y ahí está, hay muchos tratados que hablan de esto. Y es natural que hoy, en estas épocas de mucho nerviosismo, estrés, etcétera, esa zona. Así que sí, Julio, también. Juan López, saludo desde México. Gracias, Juan. Saludo para toda la gente de México. Vicente dice, me saben doler de vez en cuando las muñecas. ¿Será porque los niquios dados van a terminar con artrosis? Sea cual fuera la respuesta, no pienso dejar de practicar este bello arte. Muy bien, Vicente. Después de muchos años, si no te duele algo en el cuerpo, está mal. Naturalmente siempre algo te va a doler. Y cuando has recibido un entrenamiento duro, severo, siempre aparecen pequeñas micro lesiones. Sí, es natural, es natural. Y nuevamente, si conocemos nuestro cuerpo, antes de empezar a entrenar, lo calentamos, lo preparamos lo mejor posible. Lo trabajamos, lo calentamos hasta que esté en disposiciones de hacer la clase, el seminario o lo que fuera. Porque de eso se trata, de amar lo que hacemos y de tratar de cuidar el cuerpo como podamos. Así que, para adelante. Daniela dice, qué bien que lo dice, Sensei, es muy importante una mente flexible, no solo en el Aikido, sino como modo de vida. Es que Dani es así, es así. Y para eso practicamos Aikido, aunque no todo el mundo lo entienda. No todo el mundo esté capacitado para comprenderlo.
Ricky Riru dice, ok, entonces hay que aprender la base para después poder evolucionar, pero ¿quién sabe también la base que después pueda evolucionar? Ricky, la respuesta te la da la misma vida, ¿sí? Ninguno de nosotros aprendió o evolucionó mágicamente para ser padres, o evolucionamos mágicamente para convertirnos en abuelos, o lo que fuera. La vida en sí misma es una evolución, y la evolución surge del aprendizaje. En tu propio aprendizaje vos vas a darte cuenta de las cosas que están bien y de las cosas que están mal, de las cosas que funcionan y de aquellas cosas que no funcionan. La evolución natural se va a desprender justamente de tu comprensión. Para eso siempre es muy importante estar bien conectado con la técnica y tener un buen maestro que te permita comprender la evolución, ¿sí? Por eso mi técnica es diferente a la técnica quizás del mismo compañero que yo estuve practicando en el dojo durante toda mi vida. Somos dos personas diferentes, físicamente, mentalmente, espiritualmente, y mi técnica tiene las cosas que me corresponden a mí, ¿sí? La base está, porque es la base que nos dio nuestro maestro a ambos, pero mi movimiento puede ser totalmente diferente porque es mi comprensión, ¿sí? Espero haberte orientado en lo que preguntabas, pero se trata básicamente de eso. Todos evolucionamos en esta vida, es el sentido natural, a medida que vamos envejeciendo, a medida que nos dirigimos hacia la muerte, ¿sí? Hasta el último momento estamos aprendiendo, ¿sí? En el último momento, al momento de exhalar nuestro último aire, nuestra última exhalación, estamos aprendiendo allí mismo a morir. Así que la vida es eso, es una evolución constante y un aprendizaje constante. Espero haberte respondido, Ricky. Un abrazo. José Vicente Moreno dice, Gozo Yoda decía claramente que primero había que entrar en la forma para luego salir de ella. Creo profundamente en la evolución, pero siempre con una base fuerte. Totalmente, José, totalmente. No solamente lo decía Yoda, el Sensei Yoda, sino que los grandes maestros de diferentes artes marciales coinciden todos en lo mismo. Entrar en la forma para salir de la forma, ¿sí? Todos dicen lo mismo. De modo tal de que de esto se trata la práctica que todos nosotros tenemos que tener como artistas marciales. Aprender, 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 trabajar sobre la base, y después finalmente poder aprender a salir de la forma. Que créanme que no es fácil ni sencillo. Así que ahí está el desafío. Excelente, José, excelente. Javier vuelve a preguntar, Sensei, ¿qué opina usted de la práctica a la teoría o de la teoría a la práctica? Es una buena pregunta, Javier. ¿Qué opino de la práctica a la teoría o de la teoría a la práctica? Yo creo que no hay una sin otra, o al menos no hay una correcta sin la otra. Puede practicar cualquier persona, absolutamente cualquier persona, sin necesidad de tener la teoría. Ahora, cuando la práctica es acompañada por una correcta teoría, es allí cuando trascendemos. Es allí cuando el entrenamiento adquiere sentido, ¿sí? Porque si no, nuestro entrenamiento es solamente una cáscara vacía. He visto a muchos practicantes en diferentes seminarios ser cáscaras vacías, ¿sí? Si nos toca el momento de ser transmisores de este gran arte marcial o transformarnos en sensei, en shifu, en sidoin o lo que fuera, tenemos que tener una base filosófica, teórica, para poder realizar una correcta transmisión. La práctica sin teoría es un cascarón vacío. Y la teoría sin práctica es solamente eso, teoría. Ambas, teoría y práctica, deben de ir juntas, siempre, teoría y práctica. Así que eso, Jai, un buen artista marcial siempre es un gran conocedor de lo que es su arte, de lo que los dio orígenes y sobre todo
de lo que le va a permitir continuar evolucionando, que era lo que hablábamos. Gabriel Benítez, gracias por estar ahí. Daniel Ganchús, gracias. Paulo, bienvenido. Ricardo Peña, gracias por estar. Hola, Fernando Esquinazzi, gracias por estar ahí. Mariano Forenzalinda realiza otra pregunta y me dice, ¿por qué en Aikido no se practican las defensas en el piso? No digo que se haga judo o jiu-jitsu, pero dentro de la evolución del Aikido esa parte es como que no se tuvo en cuenta. Bien sabemos, ¿dónde está? Aquí. Bien sabemos que la realidad podemos terminar en el piso y muchos no saben qué hacer. ¿Qué piensa usted, Sensei, de esto? ¿Qué pienso yo? Pienso que quizás no te hayan comentado de que el Aikido sí tiene Aiki Neguasa. La parte que estudia la defensa en el suelo se llama Aiki Neguasa y es una parte que estuvo presente en Aikido. Recuerden que el Aikido viene del Daitu Ryu y el Daitu Ryu tiene Jiu-Jitsu. Entonces, irremediablemente O-Sensei desarrollaba Aiki Neguasa y lo hacía. Que después, al ir envejeciendo, con muchos años encima, haya poco a poco dejado de hacerlas, es otra cosa. Pero el Aikido posee las técnicas de Aiki Neguasa. Están allí, se pueden estudiar, se pueden trabajar y se pueden aprender. Así que sí existe la defensa en el suelo en Aikido. Hay que estudiarla, hay que verla. Es similar al Jiu-Jitsu, pero no al Brazilian Jiu-Jitsu, sino al Jiu-Jitsu más tradicional, al japonés. Al Jiu-Jitsu que proviene justamente del Daito. Así que están ahí. Mariano, tenés que buscarlas nada más porque las técnicas están. En ocasiones, a veces también me gusta practicarla con mis alumnos, algunos movimientos y trabajarlos. Porque es importante aprender a defendernos como un artista marcial completo también en el suelo. Así que, nada, eso, están. Que no formen parte en la actualidad de algún programa o de los programas internacionales tienen que ver con esto que yo te decía. Después fueron quitados. Nada más. Al principio sí se estudiaba. Hola Randall Ortiz, un placer que estés ahí. Gracias por sumarte. Hola Fabricio Cuba Cortés, amigo, un fuerte abrazo para vos. Julio Bosa dice, me gustaría saber su punto de vista respecto de la idea teórica del círculo y del triángulo en la práctica del Aikido. ¡Wow! Julio, es un tema más que complejo y que no solamente aborda lo teórico, lo práctico, sino que también lo teosófico, ¿sí? O-Sensei tenía una comprensión, como ya lo sabemos, muy espiritual de lo que era el Aikido, ¿sí? Empapados por el shintoísmo en muchas de sus expresiones. Nosotros podemos hoy día ocupar un espacio completo a hablar de esta interpretación, de los puntos cardinales, de el nacimiento del sol, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente diré que justamente las formas del triángulo, ¿sí?, el cuadrado y el círculo son la base que constituye la técnica del Aiki y que uno tiene que aprender a encontrarlas en cada forma que realiza y en cada técnica que hace, desde el Kamae hasta el movimiento más básico en donde terminamos con el control del compañero del Shime, estar presentes y entender cómo nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestra mente trabajan estas tres formas. Mente, cuerpo y espíritu están presentes siempre en la idea del triángulo, el círculo y el cuadrado, como así también cada uno de nuestros movimientos. Es un tema muy muy largo, que lo podemos luego charlar perfectamente por privado, pero tenés que aprender a desarrollarlo y a entenderlo en tu práctica, llevarlo, lo teórico, a lo práctico, como hablábamos hace un rato. Un abrazo enorme, Julio. Nahuel Aguirre dijo, buena pregunta, Mariano. Una vez yo le pregunté algo muy parecido a mi sensei y me dijo lo siguiente: Aikido está diseñado para combates
múltiples en batallas campales. Usar el suelo en uno contra varios es casi una sentencia de muerte, por eso trabajamos de pie y con prácticas en los randoris contra varios al mismo tiempo. Nahuel, eso es verdad. Y es verdad porque es sentido común, amigo. Si yo voy a defenderme contra varias personas, créanme que jamás lo último que quiero es que me lleven al suelo, me tiren. Es la peor situación para estar cuando se defienden contra muchas personas. Ahora, si yo voy a enfrentarme con un tipo, uno solo, más bajo, más alto, más chiquito, más fuerte o lo que fuera, pero uno solo, frente a frente, que sepa judo o que sepa jiu-jitsu, créanme amigos, que si no tienen una base mínima en el suelo, van a inmediatamente a ser controlados y van a caer en una sumisión más rápido de lo que están respirando. Entonces, es muy fácil decir, no, en Aikido no entrenamos eso porque no nos conviene a la hora de defendernos. No, en Aikido debería de entrenarse el Newaza, Aiki Newaza, porque las técnicas formaban parte del Aikido. Que no lo queramos entrenar es otra cosa, pero que sí lo necesitamos o lo necesitemos para ser mejores artistas marciales, créanme que es así. Todos deberíamos de aprender un poquitito, tener un poco de idea de suelo. Eso es fundamental, fundamental. Así que eso, Nahuel, espero haber sido claro. César dice, para cooperar con eso siempre hay algo de prudencia, temor o inseguridad al tomar una técnica como el Iriminage, la cual nos desorienta, nos lanza al suelo, etc. De nuestra parte tenemos la tarea de ayudar con la confianza en el entrenamiento. Exactamente. Siempre tenemos que ayudar a la persona nueva a aprender, a caer, a acomodar el cuerpo, a trabajar. Debemos de ser cálidos y debemos de ser amables. Esos idiotas, porque no tienen otra forma de describirlos, que cuando llega alguien nuevo al dojo quieren mostrarse superiores y quieren hacer uso de su conocimiento, de su experticia, haciéndole doler o proyectando mal o fuerte a otra persona, créanme que no comprendieron el Aikido, no han entendido el Aikido. Cuanto más mi compañero sepa, cuanto más mi compañero aprenda y cuanto más mi compañero crezca, mejor para mí. Entonces yo voy a tratar de enseñarle a mi compañero lo mejor que yo pueda, volverlo la aikidoka mejor que sea, porque cuando yo entrene con él, me va a hacer crecer a mí. Entonces, ese es el espíritu del aikido. No el espíritu de criticar, no el espíritu de mancillar o el de hacer sentir mal a otra persona. El espíritu del aikido está en hacer crecer al otro, en ayudarle al otro y en hacerlo mejor aikidoka, porque si él lo es, yo también. ¿Se entiende, no? Esa es la idea. Hola Mauricio Manzano, un placer que estés ahí. Hernán dice, Fernando, excelente tu iniciativa, me tengo que ir. Un fuerte abrazo, querido hermano, gracias por estar de acuerdo y estar allí en contacto, me alegro que te hayas servido. Abrazo. Hola William, gracias por estar ahí. Hola Caro, gracias por haberte sumado. Acá Sheila de Nicaragua dice, ¿qué consejo me da para los estudiantes que en este momento están en cuarentena y necesitan de este hermoso arte marcial? Porque nos ayuda tanto en lo corporal como en lo emocional. Sheila, mi respuesta es la siguiente. Todos, más grandes, más chicos, con menos años, más años de antigüedad, etc., estamos pasando este proceso. Lo primero que tienen que saber tus alumnos, tus practicantes, es que sos un ser humano, ¿sí? Y que como ser humano, también esto te afecta, ¿sí? También te genera preocupaciones, también te genera tus temores, tus broncas, etcétera, etcétera, etcétera. Señores, no somos dioses, no somos incorruptibles ni inmutables, somos seres humanos. Entonces,
nuestros alumnos también tienen que saberlo. Y que como ellos, también el encierro nos molesta, nos perturba y no nos pone felices. Ahora, como instructores, tenemos que ayudarlos. Pero para poder ayudarlos, primero necesitamos ayudarnos a nosotros. Entonces, la mejor forma siempre es calmarnos, tranquilizarnos, hacer ejercicios de respiración, de meditación, entrenar, quemar un poco todas esas cosas que están dándonos vuelta en las cabezas y en nuestras emociones y prepararnos primero nosotros para luego poder ayudar a nuestros alumnos. Entonces, trabajen de esa manera, fortalezcanse ustedes. Cuando sientan que están en buenas condiciones, llámenlos, hagan un videíto, hagan una clase virtual, compartan una anécdota, porque no todo es clases, no todo es técnicas. Muchas veces una palabra, un te extraño, un te deseo lo mejor, ayuda más que una técnica. Y nuestra parte como instructores también es eso. Así que eso, Sheila, ese es mi consejo. Espero que te haya gustado. Chacón Valladares dice, saludo desde México, Sensei, le agradezco mucho su contribución, siempre lo escucho y me parece muy valiosa sus aportes. Gracias, gracias por tus palabras, me alegro que te sirvan y me alegro que estés allí y que te sea de utilidad. Por supuesto, Ortiz, que te menciono, estás allí, así que un abrazo enorme, enorme. Daniela Barbera dice que ahora quiere hacer piso, quiere entrenar un poquitito en el piso. Te felicito, Dani, te felicito, es el mejor maestro, el piso es el mejor maestro. Te va a ayudar a darte cuenta qué cosas estabas haciendo mal y qué cosas te faltan por corregir, así que te felicito. En cualquier momento, cuando todo esto pase, sacan el tatami y a entrenar en el suelo. Carolina me pregunta, me dice, en realidad Sensei comente algo sobre la importancia de la meditación para acompañar la técnica. Quiero entender y quiero ser claro en esto. Hay mucha gente que cree que la meditación es solamente y únicamente y exclusivamente cruzar las piernas, adoptar una posición de loto, entrecerrar los ojos y dispararse al otro plano. No, señores, ya lo decía, ya lo decía Buda, ya lo decían los grandes maestros. Meditar, existen muchas maneras y muchas formas. Uno puede meditar mientras trabaja, mientras barre, mientras lava, etcétera, etcétera, etcétera. La meditación puede ser activa tanto como pasiva. Y si uno practica la técnica y la hace lento, pausado, o quiere desarrollar una correcta respiración, trabajar bien el Kokyu mientras hace una técnica, desarrollar correctamente un buen Kokyu, eso es también meditar. Así que aquellos que no son amantes de sentarse de cara al muro y meditar y quedarse con los ojos cerrados, señores, eso tampoco es obligatorio. Pueden meditar mientras acomodan piedritas a la orilla de un río. Pueden meditar mientras cortan el pasto en su casa. Siempre y cuando lo que hagan, lo hagan el 100%, concentrados en lo que están haciendo, eso es meditar. Así que, Caro, espero haberte respondido. Un abrazo grande. Hola Sergio Tejero, gracias por estar ahí. Hola Sergio Arce, muchísimas gracias por estar de ese lado. Un abrazo enorme. Dice Javier Piñero, teniendo en cuenta que muchas veces las escuelas tienen dojos adheridos en distintas provincias, ¿cómo considero que debe manejarse la relación maestro-alumno? Esto es importante, Javi. La relación maestro-alumno es una relación que debería de ser sagrada. No todo el mundo lo concibe de esa manera, o no todo el mundo tuvo la suerte o la fortuna de tener un buen maestro. ¿Sí? Mucha gente ha cambiado de escuela no una, sino varias veces. Hay que preguntarse también y hacerme a culpa si las
si estos cambios son producto del maestro o de uno mismo. Pero la relación maestro-alumno, cuando ésta existe, no debería de tener ningún problema, no importa cuántas escuelas tenga. No importa si te visita 10 veces en el año o 2 veces o una vez en el año. La relación es sagrada y como tal debe de existir un respeto siempre. Es del mismo modo que con un buen amigo, al cual no ves durante muchos años, un amigo que quizás está en otro país, que emigró, pero cuando ese amigo regresa, es como si lo hubieras visto el día de ayer. Y las charlas y los recuerdos y la energía, es como si nunca se hubiera ido, nunca se hubiera marchado. Entonces, este es el sentido del maestro, del sensei. No tiene que estar presente para estar. Si el maestro tiene que estar obligatoriamente presente en los dojos, significa que sus alumnos no han aprendido bien. Un maestro está ahí para acompañar, pero no para hacer la espalda, los pies y todo del dojo. Un maestro tiene que aprender a dejar que sus alumnos crezcan. Entonces, no necesariamente tiene que estar el 100%. Es el alumno el que tiene que ir comprendiendo que el maestro cuando llegue debe de aprovecharlo y de sacarle lo mejor que pueda. Y como decía una frase, si Mahoma no va a la montaña, si la montaña no va a Mahoma, que Mahoma vaya a la montaña. A veces sucede que por lejanía, por una cuestión de precios o lo que fuera, o de dinero, de costos, uno no puede viajar a ver al maestro. Pero sí puede hacerle una llamada, sí puede mirar sus videos, sí puede volver a repasar las técnicas que hicieron en el seminario pasado, etcétera, etcétera, etcétera. Esta relación no debería de perderla. Espero haber sido claro, Javi. Sergio Julio Solano me pregunta, ¿por qué se enseñan pocas técnicas donde el Nage tenga que sacrificar posición y lograr un control? Sergio, yo creo que esto es solamente desconocimiento, ¿sí? Desconocimiento. En la actualidad muchos maestros no recibieron estas técnicas. Muchos maestros solamente hicieron el programa de Internacional Aikikai, solamente, o de cualquier otra arte marcial, pero solamente estudiaron programa, no tuvieron maestros que les permitieran aprender otras cosas, por fuera del programa. Decirles, esto era parte del Aikido, esto formaba parte del Aikido, esto en sus tiempos era Aikijujutsu, por ejemplo, pero se dejó de hacer, pero lo podemos entrenar, lo podemos ver en la clase de hoy. Creo que más que nada se debe a un desconocimiento, eso es todo. El hecho de que se enseñen pocas técnicas es que justamente pocos las conocen y si conocen pocas técnicas. Es claro, es así. Mariano Fuensalinda dice, Sensei, así como usted dice, esos idiotas están en todas las artes marciales. Gente que se aprovecha de las personas que son nuevas o que intentan mostrarse. Yo he visto, lamentablemente, y lo sigo viendo, someter a los Q, aprovecharse de su fuerza, de su altura, y significa que no han entendido absolutamente nada. Exactamente, Mariano, exactamente. Esa gente no ha entendido nada y lo que es peor, van a continuar desarrollando un aikido que para ellos es eso, es demostrar o mostrarse un aikido de orgullo y no el aikido del espíritu correcto. Lamentablemente es así y como lo dijiste, te vas a seguir encontrando con mucha gente de esa manera y de esa forma. Así que tranquilo, tranquilo. Lo importante es que desarrolles tú un correcto camino, una correcta comprensión y que cuando te toque el momento de transmitir lo hagas correctamente, que siembres buenas semillas, no permitas que crezca maleza ni pasto sucio. Eso, amigo. Michael Rodríguez dice, en Aikido, Tori y Yuki tienen un mismo lenguaje que hace que la práctica encaje. ¿Qué opina de que el Aikido debería entrenar con otro lenguaje? Distintos ataques y otras disciplinas. Sé que lo importante son los principios. Michael, totalmente de acuerdo con lo que vos decís. Para mí, un aikidoka tiene la obligación de entrenar siempre con otros estilos. Tiene que romper
la magia y la burbuja de solamente hago aikido. Vayan y entrenen, practiquen, trabajen con otros dojos, con otras escuelas, con otras artes marciales, aprendan, vean cómo resuelven ellos una situación. Es lo más rico que pueden haber. Hace muchos años yo invitaba a diferentes maestros a mis dojos, que dieran clases. Iba un maestro de karate, a veces iba un maestro de kung fu, a veces iba un maestro de tai chi, a veces iba una profesora de yoga, a veces iba alguien que hacía Muay Thai. Lo importante es aprender. Y créanme que lo mejor, más que los encuentros que uno hace de Aikido, estos grandes godogeikos de Aikido, muchas veces lo mejor es ir a un encuentro interestilos. Yo los amo, los adoro. Un encuentro interestilos donde participen gente de todas las artes marciales y ustedes también, en donde estén obligados a entrenar cada vez que pase un expositor diferente esa disciplina. Créanme que la cabeza se les abre y comienzan a darse cuenta de todo lo que les falta y lo mucho que pueden seguir aprendiendo y continuando. Cuando el aikidoka cree saberlo todo o que tiene la solución para cada técnica, cada llave o lo que fuera, señores, se equivocaron y están viviendo en un sueño, en una burbuja. Así que, Michael, más que claro y más que de acuerdo con vos, hay que poder entrenar con diferentes artes marciales. Sheila, gracias a vos por el contrario, por estar ahí, por preguntar, así que muchas gracias. Daniel Torres, gracias por considerar mis palabras y apreciarlas, lo valoro mucho, me alegra que te estén sirviendo. Sergio, un placer que estés ahí. Bienvenido Marco Antonio Ramos, bienvenido al chat. Un saludo para toda la gente de Yoshinkan, un gran saludo. Gracias Gladys por tus palabras, muchas gracias, me alegro que les estén sirviendo. Julio pregunta, dice, excelente Sensei por sus palabras, muchas gracias. Me tomo la confianza de consultar sobre otro tema espinoso. La pregunta vale como alumno de Aikido y como instructor. ¿Qué opina o cómo maneja los premios y los castigos dentro del dojo? Me animo a preguntar por su vasta experiencia. Gracias, Julio. No sé si es vasta, pero al menos algo de experiencia tengo. Y el primer error está en el concepto de premios y castigos. Premiar, castigar. No existe tal cosa. En Aikido existe una sola cosa, así como en todas las artes marciales tradicionales, y es responsabilidad. Responsabilidad es la habilidad o la capacidad de poder responder. ¿A quién respondo? Respondo al dojo, respondo a la escuela, respondo al maestro y respondo a mis compañeros. Entonces, en Aikido, como en cualquier otra disciplina, se van a encontrar con gente que solamente va a aprender el arte marcial, pero no quiere responsabilidades. Cuando se requiere de su ayuda para hacer algo en el dojo, organizar algo, colaborar con algo, desaparecen, no van. Esa gente son simplemente personas que quieren aprender, pero no quieren dejar nada a cambio. Son seres egoístas. ¿Se los castiga por eso? ¿Debería de castigárselos por eso? A los que fueron y colaboraron, ¿debería de premiárselos por eso? Los conceptos en sí encierran el problema. El sensei es el que debería de estar a cargo de todo y de determinar justamente si el alumno está allí sin entender lo que intenta demostrar o transmitir a través del arte marcial, debería simplemente de decirle que se replantee de seguir o no en Aikido, que no está entendiendo lo que el arte marcial en sí es. Eso en primera medida. Y en segunda medida, y más importante, es que el premio está siempre en la práctica.
Cada vez que el sensei te llama a pasar al frente, cada vez que el sensei te reconoce y te dice que vas mejorando, cada vez que tenés una palmada en la espalda y te dice seguí así, eso es un premio. No existen los premios físicos, no existen los premios, las recompensas físicas. No le entrego a nadie un regalo. La recompensa está en el hecho de que se te permita ir a entrenar y que tu sensei valore tu esfuerzo. Esos son los verdaderos premios y las verdaderas recompensas. Espero haberte sido claro con esto. Daniela dice, coincido con lo de practicar varios estilos o varias artes marciales. Es sumamente enriquecedor. Además, todo funciona como complemento a la hora de defenderse. Totalmente, Dani, totalmente, es así. Carolina dice, estaría genial que nos pudiéramos de una vez por todas organizarnos un nivel federativo para poder tener un tribunal de ética para no permitir los abusos a los kohai. Claro. Sería genial, así como hay en otras artes marciales como el kendo, etcétera, tener federaciones y todo lo demás y conformar tribunales éticos, etcétera. Lamentablemente en Aikido, en Argentina y en otros países, son muchas las divisiones que hay, no solamente de estilos, escuelas, sino que las divisiones internas de los propios dojos. Sería fantástico que las grandes cabezas pudieran unir de emprendimiento y hacer algo en conjunto, que el Aikido vuelva a ser esto, vuelva a ser una sola cosa, una sola hermandad. Es raro y hasta loco que diciendo Aikido, algo que significa justamente unión, estemos hablando de la imposibilidad de muchos de poder unirse, de poder compartir. Pero esta es la realidad. Esta es la realidad, una triste realidad, pero real y que no hay que desconocer. Así que bueno, Caro, yo comparto. Ojalá algún día pueda darse. Fernando Martínez dice, Shoshin, espíritu de principiante. El experto tiene pocas opciones, el principiante tiene todas. Fernando Sensei, excelente. Es tal cual. Uno jamás debe de perder eso, el espíritu del principiante. Por eso recomiendo compartir, ir a todos los seminarios que se puedan, entrenar en otras líneas, practicar con otros maestros, con otros sensei, leer todos los libros que alcancen a tener en su poder. Siempre conserven la mente de un principiante. Siempre. Es lo único que los va a hacer crecer en el Aikido. Así que más de acuerdo no podría estar con vos, Fernando. Daniel Torres dice, sí, es un enriquecimiento sin perder la esencia de la disciplina marcial. Javier, gracias a vos por las preguntas. Gracias a vos por las preguntas, por estar ahí preguntando. Mariano dice, es así, Sensei, en mi dojo hay un Kyu que es cinturón negro y cada vez que nos encontramos son 15 minutos para entrar en calor, practicamos un poco de judo, me empezó a enseñar y eso ha mejorado mucho mi visión y mi trabajo. Bien, todo sirve, todo es enriquecedor. Ahora, como lo dije y lo digo siempre, no mezcles las cosas nunca, ¿sí? Es decir, no mezcles Aikido con Judo. Si vas a hacer Aikido, haces Aikido y cuando llegue el momento de hacer Judo, haces Judo. Pero no hay que mezclar las cosas. Sí hay que aprender todo lo que podamos. En eso estoy más que de acuerdo. Así que, para adelante. Javier me pregunta, Sensei, ¿qué opinas sobre la práctica de los katas o los drill? ¿Los siente útiles en el momento de realizar un sparring o combate, ya sea a mano vacía o con armas? Claro que sí, Javi, totalmente. Existe, y creo que todos los grandes practicantes lo han escuchado y no es algo nuevo, existe lo que se conoce como memoria muscular y sobre todo lo que se conoce como reflejos condicionados e incondicionados. Entonces estamos justamente trabajando en eso. Cuando nosotros hacemos katas, estamos volviendo la técnica a que se transforme justamente luego en un reflejo incondicionado que nos salga sin pensar. Un correcto artista marcial no puede ejecutar una técnica mientras está defendiéndose en la calle pensando en el movimiento que va a hacer. El movimiento está acá dentro y debe de salir.
y para que el movimiento salga, lo deben de haber entrenado. Si no lo practicaron, si no lo hicieron, señores, están perdidos, les van a llenar la cara de dedos. Para eso es el entrenamiento, y por eso también se practica en solitario, se hacen catas, se hacen formas, se hace trabajo de sombra contra la pared, se hacen mil cosas. Entrenen, practiquen, hagan que su cuerpo absorba luego y desarrolle memoria muscular y desarrolle justamente esto, instinto y sobre todo reflejos condicionados e incondicionados que les permitan defenderse luego en la calle. Así que totalmente, Javi, totalmente. Un abrazo. Hola Daniel Torres, gracias por estar ahí. Hola Mariano, un placer verte, un placer ver que estás allí. Nahuel pregunta, dice, la mayoría de los mejores alumnos de O-Sensei practicaron varias artes marciales, entre ellas judo, karate, kenjutsu. Exactamente, Nahuel, exactamente. Un artista marcial debe de aprender todo lo que pueda, la vida es muy corta, es cortísima. Y si ustedes creen que por solamente hacer aikido se las saben todas, están equivocados, totalmente equivocados. Aprendan, siempre tengan la mente abierta, crezcan, compartan con otros maestros de otras artes marciales, de eso se trata. Julio dice, gracias por, ahora comprendo el tema del premio y castigo, bien. Sheila dice, estimado sensei, yo pasé por eso del bullying, ahora como maestra, a cada alumno que entra yo le hablo sobre los términos del respeto hacia sus compañeros, si ellos faltan el respeto o aplican fuerza de más, no corresponde. Te felicito, Sheila, de eso se trata, justamente de eso se trata. Así que mis felicitaciones para vos. ¿Algunas otras preguntas? Bueno, Carlos, vos preguntás sobre los atemis en Aikido, yo ya lo expliqué hace un ratito. Para mí son fundamentales, es parte de la práctica, es parte del trabajo, es lo que hay que hacer, lo que hay que entrenar, lo que hay que trabajar. Así que es más que importante y más que fundamental. Los atemis sin Aikido no es Aikido y así sucesivamente, uno del otro. Así que entrenen y trabajen. Eso les quería decir. Después, cuando veas el video nuevamente, cómo desarrollé un poquito más el tema de los atemis ahí. Saludos, Tony Fernández, a toda la gente de España, un cordial saludo a todos ustedes. Sheila dice, es bueno que se mezclen Aikido con Kung Fu, ya que tengo dos alumnos que ahora están en Kung Fu. Si no es bueno que se mezcle nada, nada. Lo importante es que aprendan, pero no que mezclen. Entonces, por favor, cuando hagan Aikido, que hagan Aikido. Y si van a hacer Kung Fu, nada, que aprendan Kung Fu. Pero no que hagan tonteras de mezclar las cosas en el dojo. Entonces, no hay ningún problema. Todo lo que sirva para que ellos crezcan, aprendan, es excelente. Pero al momento de saludar al Kamitsa y comenzar la clase de Aikido, que aprendan a practicar Aikido. Eso es todo. Nahuel dice, el uso de Koppojutsu es algo poco recurrente en algunas escuelas, solo lo aplican pocas técnicas y saber de dónde vienen. Sí, Nahuel. Es que cuando hablamos de Koppojutsu hablamos justamente de la parte más marcial del Aikido, hablamos de ser auténticos y marciales. Entonces es ser un poco más fuertes y más directos y es hacer uso de la Temi y es no regalar nada, no entregar nada de la técnica. Se trata básicamente de eso. Así que sí, no todos lo aplican, quizás por un desconocimiento también así sea. Carlos, no tienes nada que agradecer. Hola Julio, gracias por estar ahí. Muchachos, ya me he extendido un poquitito del tema del
de la charla, ya se ha pasado el tiempo, así que nada, quería solamente agradecerles su espacio por estar ahí y por estar todos habiendo participado. Me pasé un poquitito, Aldo, así que nada, agradecerte este espacio en tu grupo, es un prestigioso grupo. Agradecerles a todas las personas que estuvieron allí, a todas las personas que son respetuosas, que comprenden el verdadero Aiki, que entienden la filosofía de O-Sensei. No dejen nunca de aprender, no dejen nunca de crecer, no dejen nunca de ser humildes. Para mí ha sido un placer interactuar, estar aquí y poder compartir con cada uno de ustedes un poquitito de esto. Así que mis felicitaciones a cada uno, mis mejores deseos para ustedes, para su familia, para toda la gente que está a su cuidado. Gracias por estar, gracias por haber venido, por haber participado. Si Aldo otra vez me vuelve a invitar, va a ser un placer poder seguir interactuando y compartiendo sus preguntas y todo. Así que gracias, gracias a todos por estar ahí. Cuídense ustedes, cuiden a sus familias, hagan un correcto aikido y sean buenas personas. Sean buenas personas, sean buenos practicantes y sigan el camino correcto. Un abrazo para todos y mis mejores deseos para todos. Hasta luego.